Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar de cuánto ha cambiado nuestro país en 20 años y para eso tendremos al director de la encuesta Bicentenario Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, quien también es el director del Centro de Políticas Públicas de esa universidad. Y luego conversaremos con el rector Carlos Peña de su último libro, Humanidades, y también, por supuesto, de la coyuntura política a 2 semanas de la elección presidencial. Parte entonces Influyentes. Ignacio, muy bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Ignacio, como yo decía, la encuesta Bicentenario cumple 20 años y por lo tanto es una mirada bastante interesante de cuánto ha cambiado Chile. De todos los resultados de la encuesta de este año, ¿cuál a ti, como investigador, como académico, es la que más te ha llamado la atención de las tendencias y de los cambios que ha experimentado nuestro país? Yo te diría que en estos 20 años hay 3 grandes titulares. Primero, el fenómeno migratorio, que es algo que nos preocupa fuertemente como sociedad. Yo te diría que hay un segundo cambio, que es todo lo relativo a la familia, que ahora se está empezando a discutir todo el tema de la natalidad, la conformación de la familia. Un tercer tema, yo te diría que es la religiosidad. ¿Qué ha pasado con la adscripción de la fe? Yo te diría que esos cambios como cultura, como Chile, son 3 cambios bien importantes en estas últimas 2 décadas. Y los vamos a empezar a analizar cada uno por separado. En cuanto a migración, por ejemplo, existe o es muy marcada la preocupación de las personas por la cantidad de personas migrantes que hay en Chile, pero a la vez hay una paradoja porque no reportan una alta conflictividad en el día a día con esas personas, si no recuerdo mal es como un 10% de personas que reportan haber tenido malas experiencias o conflictos directamente con los migrantes, pero hay una idea general de que es preocupante la cantidad de migrantes. ¿Cómo se explica esa diferencia entre la experiencia individual y digamos, la mirada nacional? Claro, es muy interesante como tú lo planteas, porque hay una tensión ahí. Nuestra encuesta refleja que más de un 80% de la población dice que la migración es excesiva, particularmente en las regiones del norte. Entonces, hay un temor, porque esto ha sido como un tsunami. Chile no tiene una experiencia reciente de procesos migratorios tan masivos como lo que hemos tenido desde la última década y media. Entonces, eso es una aprensión muy fuerte, pero nosotros también preguntamos qué son los parámetros clásicos de la conflictividad con la migración en países desarrollados, que es la competencia por el empleo y la competencia en servicios sociales. Y yo te diría que ahí la percepción es relativamente plana. Cerca de un 40% de las personas tiene temor a que competir con el empleo, particularmente en las personas del estrato socioeconómico bajo. Eso ha estado relativamente estable en el tiempo. Y por otro lado, la mayoría de los chilenos tenemos buena disposición a aceptar que los extranjeros acceden a servicios de salud y educación si están con su situación legal al día. Y finalmente, lo que tú decías de que hechos físicos de violencia son muy bajos. Entonces, efectivamente, es una situación medio ambivalente. Estamos asustados por este fenómeno tan masivo. Respecto a los parámetros internacionales, yo te diría que estamos comparables o más bajos, y conflictividad dura, en verdad casi no existe. Sí, y es interesante porque cuando le preguntan a la gente dónde ve que hay mayor conflicto, lejos el conflicto que más identifican es político, ¿no? Creo que sobre un 80% ven que el principal conflicto que hay en Chile es entre izquierda y derecha, oposición, oficialismo. ¿Hay también un cansancio con ese nivel de beligerancia, podríamos decir, en el tono del debate político? Yo creo que sí, de todos modos, efectivamente, nosotros preguntamos conflictividad entre derecha e izquierda, entre gobierno y oposición, y esos son los conflictos más altos. También tenemos los conflictos clásicos de la sociología, llamémoslo así, los conflictos entre rico y pobre, entre trabajadores y empresarios, y eso paradojalmente, a pesar de que toda la literatura se refiere a ello, son bajos. Claro. Entonces, yo creo que hay un agotamiento, también hay una crisis en la confianza en las instituciones políticas y en la institucionalidad en general. Entonces, esta conflictividad política nos afecta la confianza también a las instituciones. Claro, porque son mal evaluados en la confianza y lo vamos a ver después los partidos políticos. O sea, es una conducta que no les granjea ninguna simpatía de la gente. No. Y yo creo que, lo hemos discutido en otra oportunidad. La confianza, ojo, porque la confianza es probidad, pero también es capacidad.
Entonces, una cosa es que yo vea que algún político, política abusa de poder, pero otra cosa es que yo vea que para legislar en ámbitos que yo como ciudadano considero urgentes o importantes se demoren 10, 15 años. Entonces, la capacidad técnica también incide en la confianza. Son los dos vectores los que se conjugan. La probidad, pero también la capacidad de solución. Y yo creo que ahí este gobierno y todos los gobiernos, porque la confianza de los gobiernos ha estado baja por los últimos 10 años. Entonces, la capacidad de solución, más allá de la probidad, es un tema que a la ciudadanía también le preocupa. Sí. Un dato muy positivo de la encuesta Bicentenario es que hay un nivel de optimismo que no se veía hace 15 años respecto de que el país pueda progresar y ser un país desarrollado, algo que, digamos, post-estallido se hundió ese número, ¿no?, de que Chile llegara a ser un país desarrollado y ahora ha surgido con bastante fuerza. ¿Cómo te lo explicas, Ignacio? Porque si uno ve el contexto hoy día del debate público en general, se habla de que Chile se está cayendo a pedazos, unos más, unos menos, evidentemente no el gobierno, pero hay siempre una retórica bastante, digamos, pesimista respecto del destino del país. Sí, es bien interesante esa pregunta. La que tú destacas son ciertas metas que uno podría tener como país a 10 años plazo, y efectivamente esa de ser país desarrollado tuvo un salto que es estadísticamente significativo entre el año pasado y este. Un paréntesis, para el año 2000, para el año del estallido social, nosotros teníamos la encuesta en la mano antes del estallido y ese año venía la COP25 y teníamos un módulo especial de medio ambiente, entonces yo estaba concentrado en el tema de medio ambiente, pero no me fijé que estas expectativas venían a la baja. Ya. La encuesta la hicimos en esa oportunidad en septiembre, antes del estallido social, y estas expectativas venían a la baja, y en ese minuto oportunamente nos fuimos tan oportunos como para poder predecir el estallido. Pero volviendo a tu pregunta, o sea, yo encuentro que aquí hay una cuota de optimismo que es muy importante, la vemos en Bicentenario, la vemos también en la encuesta CEP, la vimos el año pasado en un encuentro que hicimos con más de 800 personas en la estación Mapocho, que la gente, los ciudadanos, vemos que el país tiene futuro, vemos que hay recursos naturales. Me llamó la atención en esa conversación en la estación Mapocho, la gente se refería al litio, si el precio del cobre va a subir o no, había una expectativa que a pesar de todo lo que hemos criticado, las políticas educacional, hay un capital humano que se ha ido formando. Entonces, yo te diría que esa a mediano y largo plazo, porque la pregunta a 10 años, pero yo creo que es importante rescatar de que a pesar de todos los vaivenes, hay una mirada de futuro, una mirada optimista sobre la cual construir. Ignacio, desde las oposiciones te dirían, o quizás te dirían, que eso es porque hay una expectativa de un gobierno de otro signo y que la gente entonces está alimentando mayores niveles de optimismo. ¿Se puede leer así? No, si tú controlas por derecha e izquierda, en verdad la izquierda está más optimista del futuro. Así que no, un poco más optimista del futuro. No es estadísticamente significativa, pero en verdad uno no puede asumir de que esto tiene un trasfondo político, esta mirada del optimismo, sino que es más bien transversal. Sí, y que hay entonces como una mirada del vaso medio lleno y no solo del vaso medio vacío, que es lo que se ve permanentemente. Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia, es una muy buena noticia para el país. Ahora, el eje pro-crecimiento, pro-igualdad, que también miden ustedes y también se utiliza mucho políticamente, ¿no? Y es cierto que hoy día las personas valoran mucho más el crecimiento que, por ejemplo, después del estallido social, en que en las encuestas, estoy pensando en algunas encuestas Criteria, aparecía como mucho más abajo y ahora ha resurgido como una prioridad para las personas. Y lo mismo pasa entonces con la igualdad, ¿o no? Hay un binarismo entre que si la gente quiere más crecimiento, no está tan preocupada de la igualdad, o ambas cosas se expresan con importancia en la versión de este año de la encuesta Bicentenario? Yo diría que la tendencia, porque nosotros preguntamos, son antinomias, tensiones, y las personas tienen que posicionarse respecto de un lado o de otro lado, más cerca o más lejos de cada una de estas antinomias. Entonces la tensión de crecimiento económico versus igualdad, yo te diría que está bastante plana y siempre ha sido dominada fuertemente por la igualdad. La igualdad como más importante que el crecimiento. Exactamente. Y ahí es interesante porque de nuevo el anhelo de igualdad social es un anhelo bastante transversal de jóvenes y personas mayores, y también lo vi hace poco, cerca de un 40% o 45% de las personas que se autodefinen como derecha privilegian
la igualdad por sobre el crecimiento. Entonces, esto es un tema transversal, hay una esperanza, una expectativa de un país más equitativo y eso es transversal. Lo que sí hay un pequeño cambio en la encuesta de este año tiene que ver con la atribución del esfuerzo y la superación de tu bienestar. ¿Hasta qué punto es individual o hasta qué punto tu bienestar viene dado por las condiciones del Estado? Y ahí hay una alza en las atribuciones hacia el esfuerzo individual. Ahora, la lectura que yo hago ahí es un poquito más compleja, creo yo, porque en general en Chile no valoramos tanto la intervención del Estado. Entonces, tú dices, mi hijo entró a la universidad gracias a que yo, como padre, le exigí que estudiara. Claro. O me sacrifiqué, o exacto, claro. mi hijo le está yendo bien en el colegio porque yo lo empujé, o me operaron y me estoy recuperando porque yo he seguido las recomendaciones médicas y no le atribuyo mucho mérito al hospital o al consultorio de atención primaria que me atiende. Entonces, al final, sí, la atribución que se hace un poquito puede ser compleja, puede tener una segunda lectura, que el mérito es individual, por supuesto, que en todas estas cosas, volviendo al tema de la confianza, necesitamos el compromiso individual, porque las políticas públicas, si las personas no nos comprometemos a ir al consultorio, a que nuestros niños vayan a los colegios, no resultarían. Pero hay una atribución más fuerte hacia el individuo más que al rol del Estado. Claro, y eso convive, como decías tú, con este anhelo de igualdad que es transversal incluso a las simpatías o a las adhesiones políticas. Eso lo conecto con la encuesta Ipsos-UDP, que Claudio Fuentes vino el otro día a Tolerancia Cero y nos decía que la desigualdad sigue existiendo como una preocupación en las personas. El querer ser tratado con igualdad, digamos, de condiciones en la salud, en la educación, en pensiones. Pero hoy día, en el debate presidencial, en las elecciones de este año, la verdad es que no aparece ya ni la igualdad ni la desigualdad, y tampoco aparece mucho ni la salud ni la educación como elementos fundamentales de diferenciación entre los candidatos. ¿Cómo ves tú esa Claro, situación? yo creo que en el pasado discutimos bastante el tema de la desigualdad medida por la distribución de ingresos y el coeficiente Gini, que es una medición un poquito abstracta, un poquito compleja, pero lo que pone Claudio está en el libro Desiguales de Osvaldo Larrañaga, ahí del PNUD en aquel entonces. El trato es un tema que nos preocupa mucho y ahí hay una percepción de desigualdad importante. O sea, la desigualdad no es solo la distribución de ingresos, es ese estilo de cosas. Respecto a los programas presidenciales, nosotros hicimos una revisión y no quiero ser arrogante, yo los encuentro muy lista de supermercado, los programas presidenciales. Por supuesto que apuntan muchos de ellos a programas importantes, Claro. por ejemplo, a las listas de espera, pero no hay una mirada comprensiva, ponte tú, respecto del decrecimiento de la natalidad y el envejecimiento país, como una mirada de una transición demográfica que va a afectar no solo para el próximo gobierno, sino que para el futuro Para completo. siempre. Y va a afectar todo, a más pensiones, salud, educación, todo. Exacto. Entonces, es súper importante preocuparse de las listas de espera. Adelante, es un problema que lo arrastramos hace varios años, así que hay que preocuparse de eso. Pero de repente los programas veo como una mirada un poquito cortoplacista y muy check, hagamos esto, ojalá que se haga. Hay buenas propuestas, pero son muy puntuales, muy focalizadas. Ahora, la seguridad y la migración son los temas fundamentales, así como también el crecimiento y el empleo, ¿no? Digamos, básicamente esta elección se trata de esos tres temas fundamentalmente. ¿Cómo ves tú, Ignacio, que eres experto en políticas públicas, las estudias, las enseñas, has mapeado las mejores políticas públicas chilenas desde el retorno a la democracia? ¿Cómo ves tú discutir políticas públicas serias, durables, efectivas en materia de seguridad, combate al crimen organizado, evitar la migración irregular, en un contexto polarizado en que además las soluciones que justamente los expertos nunca validan, como las soluciones, como podríamos decir, populistas, son las que son más atractivas para los votantes? Es súper complicado ese escenario de efectismo, y yo agregaría otra palabra de voluntarismo, porque si tú estás en el gobierno piensas que puedes hacer que las cosas cambien de la noche a la mañana, y eso sabemos que no es posible. Entonces tú puedes definir un nuevo sistema de distribución de los caminos que recorren Carabineros, pero todo eso en dar resultados puede demorarse 2 años o 3 años. Entonces hay que tener
mucho cuidado con esto del efectismo, esto va a producir resultado al tiro, y el voluntarismo, que creo que voy a cambiar las cosas en el corto plazo. Yo creo que tenemos que recuperar, y ojalá esta mirada que conversamos hace un par de minutos atrás, esta mirada optimista, nos lleve a confluir. Ahí la encuesta CEP es bien interesante, porque la encuesta CEP habla de que la población quiere más acuerdos. Entonces, probablemente esta polarización política es más una polarización de las élites. La gente quiere acuerdos, quiere diálogo, quiere conversaciones, pero que conduzcan a caminos, ¿te fijas? Porque también la frustración está de que hay problemas que se arrastran, y tú ves a los parlamentarios que se pelean entre ellos, pero no avanzamos en las soluciones. Claro. Y también, claro, esta última etapa de la campaña ha sido, digamos, llena de adjetivos insultantes, no sé, los parásitos, los atorrantes. Y por otro lado, uno ve la encuesta Bicentenario en que la gente justamente identifica eso como un problema, ese nivel de conflictividad y de beligerancia. ¿Cómo se sale de ese círculo? ¿O los políticos no escuchan las encuestas como la encuesta Bicentenario o la encuesta CEP? Ojalá las escucharan más, ojalá las escucharan más. Claro, yo creo que esos insultos gratuitos no son muy buenos, porque en la práctica el gobierno que salga va a tener que trabajar con los funcionarios públicos. Entonces, si tú ya los partiste insultando, la disposición a colaborar va a ser baja. Entonces, yo creo que eso no ayuda. Yo creo que sí, un camino para salir es que aquí sigo a un gurú, Michael Barber, que fue asesor de Tony Blair. Igual el próximo gobierno va a tener que mostrar logros en el corto plazo. Y en la medida que muestre algunos logros en el corto plazo, yo creo que va a haber más adhesión, más confianza. Entonces, por ejemplo, a veces puede salir contradictorio. Creo que el tema de lista espera no es de fácil solución, pero es un tema que, si se aborda con seriedad, se podría dar signos relativamente rápidos en un plazo corto, de llamémoslo 1 o 2 años. Entonces, yo creo que es súper importante para un próximo gobierno poder marcar pauta en hitos súper concretos en el corto plazo, y eso generar confianza para políticas de mediano o largo plazo. Claro. Pensando en tendencias sociales, tendencias de vida, me llamó mucho la atención que en esta encuesta queda muy clara lo que se ha denominado globalmente la epidemia de soledad, de muchas personas que reportan sentirse solas, incluidas personas muy jóvenes. ¿Cómo se explica esto y cuál es la seriedad que puede tener esta epidemia de soledad, que a lo mejor las personas piensan que es un problema individual, pero que en los países hay preocupación porque es un problema de cada país? Claro, o sea, hay países que ya tienen ministerios de la soledad. Hay un hecho demográfico que es bien impresionante del censo, que es el crecimiento de los hogares unipersonales, que pasan de un 8, me parece, a un 25% al año 2024. Entonces, el tema de la soledad, particularmente en los jóvenes, es un tema bien, bien preocupante. Y es interesante porque el número de amigos ha aumentado. Entonces, tú puedes tener a muchos amigos a través de redes sociales. Yo me puedo contactar contigo a través de WhatsApp o a través de otras redes sociales. Tengo muchos likes, pero al final me siento solo igual. Entonces, es interesante esa tensión de que, estando hiperconectados a través de redes sociales, igual me siento solo y necesito apoyo para salir de una eventual depresión, alguna situación psicológica. Yo he leído este libro que tú reporteaste, al autor que tú reporteaste, a Jonathan Haidt, y ahí hay un dilema que abordar, el manejo de las pantallas. Ahí nosotros tenemos una pregunta, varias preguntas en la encuesta Bicentenario respecto del manejo de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, y hay una alta disposición de la ciudadanía a controlarlo en las escuelas y en los espacios públicos. Eso es bien interesante, porque es un cambio fuerte que estamos viendo respecto de las redes sociales. O sea, hay aprensiones respecto de los efectos que está produciendo en los jóvenes también. Sí, y de hecho en Chile está avanzando en segundo trámite constitucional una ley que prohíbe el uso de celulares en salas de clase, y también en la SEP el número de personas que apoyan una legislación de ese tipo es muy, muy alta, 70 y tantos % apoyan eso. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a la confianza, que es uno de los temas más relevantes.
aparecen, digamos, viendo el vaso medio lleno, las universidades aparecen muy alto como los lugares donde las personas más confían, ¿no? Donde hay mayor respaldo. A pesar de que las universidades han estado bajo ataque, en Estados Unidos en particular, donde están las universidades más importantes del mundo, en ataques bastante duros. Pero se mantiene en Chile la idea de que las universidades son instituciones en las cuales confiar. No, eso es bien notable. La serie que tenemos sobre confianza en universidades es más corta, no es tan larga como lo que preguntamos sobre confianza en gobierno, partidos políticos y parlamento. Pero sí, es sorprendente entre el año 2024 y el 2025 de nuevo. Hay un salto estadísticamente significativo en la confianza en la universidad. Yo te diría, yo que trabajo en una universidad, eso nos pone mucha presión, ¿ah? Porque la confianza, así como crece, se cae rápidamente, que es un poco lo que le pasó a la Iglesia Católica en algún minuto. También la encuesta Bicentenario este año trae buenas noticias, hay un repunte de la confianza en la Iglesia, pero todavía no repunta al nivel de los años 2006, cuando iniciamos, ¿ah? Está repunta respecto del 2018, pero todavía está bajo. Entonces, la confianza en la universidad yo creo que es una cuestión muy desafiante, porque es un repositorio de confianza institucional, pero también la confianza, como te digo, también tiene que ver con esta capacidad técnica, no es solo un hecho de probidad, y ahí, como lo ha puesto nuestro rector, ahí hay un tema de que la ciudadanía vea el aporte, ¿ah? Claro. Yo confío no solo porque sea un monumento estático, también confío por lo que hace la universidad. Claro, y lo Y que es un desafío, significa. y hay que mostrarlo eso, te fijas, porque las universidades muchas veces estamos trabajando en torno a desarrollar las fronteras de la ciencia, que es muy positivo, pero esos resultados se ven en muchos años plazo. Entonces, ahí tenemos un desafío, que ese depósito de confianza mostremos que estamos aportando al país también con una cuota de inmediatez o en un plazo más corto. Y también hay confianza en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas y Carabineros han tenido un repunte importante, sobre todo después del estallido social, en que, bueno, recordamos ahí en el estallido social toda la intervención de Carabineros fue muy disputada, si es que era legítima o no, y eso se ha recuperado fuertemente, Carabineros y Fuerzas Armadas. Sí. Y por último, Ignacio, tú has hablado mucho respecto de este tema que es el caso Convenio, caso, digamos, de amplia cobertura, muy serio, muy grave. Ha arrastrado las fundaciones en general, ¿no? Y las fundaciones que hacen su trabajo bien, que no están metidos en ningún caso de corrupción, han visto un grave daño en su accionar. ¿Ha mejorado esa realidad un poco últimamente o siguen estando realmente en peligro de extinción muchas fundaciones y organizaciones fundamentales debido a este caso de corrupción? No, sigue, lamentablemente el escenario no es muy positivo. Nosotros hicimos una encuesta a fundaciones, ahí tuvimos más de 280 fundaciones que nos respondieron, y yo te diría que el escenario es malo en términos, hubo una caída en la confianza de las fundaciones, esto medido por la Academ y otras encuestas, hubo una caída en la confianza de las fundaciones y que no se ha recuperado, y la relación con el Estado está muy debilitada. Chile es un país bien excepcional porque las fundaciones desarrollan muchas políticas públicas en cuidados alternativos para niños, en apoyo a personas mayores, en fin, ampliamente las fundaciones tienen un rol social con apoyo del Estado y hoy día se ha tensionado mucho esa relación. Los aportes del Estado están súper constreñidos, hay mucha burocracia y yo entiendo, y no voy a desmerecer al trabajo de los funcionarios, hay un temor funcionario muy fuerte a aprobar un convenio que ya estaba aprobado o aprobar una rendición que se había hecho, y al final los que sufren son los niños. Mira, he estado con Coanil el año pasado, no, el antepasado estuvo a punto de cerrar, porque ahí Coanil atiende a personas mayores postradas y claro, no tienen, las colectas no le dan para soportar a todas las personas que trabajan y atienden a esas personas, y los aportes del Estado no le llegaban y después de 3 meses, en fin, tenían que despedir a las personas. Finalmente se cerró eso, pero como Coanil hay muchas situaciones y esto se ha producido. Hay también una situación de fundaciones que no están participando en las licitaciones, porque a ti te invitan o tú participas en las licitaciones tanto en adultos mayores como en infancia, y hay muchas fundaciones que dicen,
con esta carga burocrática, con esta desconfianza que me hacen rendir 3 veces lo mismo, la verdad, y más encima lo que me aporta el Estado, 1/3 del valor de la prestación, con esta situación no postulo y no participo de esto. Y eso es complicado porque afecta a las personas, a los niños que están detrás de esas fundaciones. Todo un ecosistema de fundaciones que han hecho un trabajo muy importante y que es importante que lo sigan haciendo y que se ven perjudicadas de una manera muy injusta, ¿no? Es muy injusta porque efectivamente, y yo creo que ahí está bien, el gobierno ha presentado 4 o 5 proyectos de ley que no han avanzado mucho en su tramitación legislativa. El gobierno tiene toda la razón de querer dar vuelta a la página y mostrar que después de un caso que los afectó a ellos, quieren mostrar de que en términos legislativos se quiere sanear la situación, pero hacia abajo, como te digo, a nivel funcionariado no se ha superado la situación y necesitamos el trabajo de las fundaciones. Ignacio Larrazábal, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Carlos Peña. Espérennos. Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, Carlos Peña, rector, columnista y autor de Humanidades, lo visible y lo invisible, que ya está publicado y que es su libro número 15 o 16. ¿No está seguro, sí, por ahí, Carlos Peña? Por ahí, sí, sí. Carlos, en este libro tú haces un análisis, haces un ensayo respecto a la importancia de las humanidades que están hoy día bajo ataque, por lado y lado, ¿no? Y de hecho está basado en una charla que fue muy exitosa en Puerto de Ideas que diste sobre la materia. ¿Por qué en este momento es tan importante relevar el rol de las humanidades cuando uno de los ataques que enfrenta viene justamente de quienes dicen que el mundo del siglo XXI y el mundo que viene es un mundo de predominio tecnológico, de predominio de las llamadas STEM? Bueno, justamente por eso, ¿verdad? O sea, porque el mundo está anegado, inundado de técnica, y la técnica es la mera facticidad, es decir, la técnica es el trato con los hechos tal como son, con las cosas tal como comparecen ante nosotros. Frente a esa época, digámoslo así, puramente técnica, que como digo, vive hipnotizada por los simples hechos, las humanidades son más necesarias que nunca porque las humanidades indagan en el sentido que subyace a los hechos, en el significado subterráneo, oculto en nuestra cultura. De manera tal que un mundo sin humanidades es un mundo que se mueve entre las cosas sin advertir ningún sentido en ellas, sin estar provisto de ninguna orientación, es decir, alguien que se mueve a ciegas en el mundo de los hechos, en el mundo de la técnica. Efectivamente, hoy día vivimos un mundo donde la técnica, o los prodigios de la técnica más bien, parecen hacer empalidecer cualquier otra esfera de la cultura. Pero la técnica, como digo, es mero poder, es la mera o simple capacidad de manipular los hechos o manipular la causalidad natural, pero no tiene ninguna capacidad para indagar por el sentido o significado de lo que hacemos. Y ocurre que es propio de la condición humana conferirle un sentido a las cosas. ¿Verdad? La trayectoria vital individual, pero también la colectiva, no es un mero transcurrir, no es una mera causalidad. Nadie asiste a su vida, ¿verdad?, como quien asiste, digámoslo así, al transcurrir de una cosa, como el caer de una piedra, un fenómeno natural, sino que cada uno de nosotros asiste a su vida personal, pero también a la vida colectiva, a la luz de un sentido o significado que le atribuye al acontecer o que, si no lo tiene, indaga y lo busca. Y esa es justamente la tarea de las humanidades. Claro. Y también este libro apela, es un libro que evidentemente está promoviendo, aunque no sea el objetivo declarado, digamos, del libro, un debate público racional, un desarrollo del discernimiento humano más allá, como dices tú, de la suma de hechos. Como columnista también lo ha sostenido muchas veces, la importancia de un debate racional, un debate que no se vea preso de las emociones, de las arbitrariedades. ¿Cómo estás viendo el debate nacional, ahora que estamos a puertas de una elección muy importante en Chile, en que los elementos que tú pones acá, de discernimiento, de racionalidad, la verdad es que cuesta a veces encontrarlo? Bueno, vivimos un momento, no solo en Chile, ¿verdad?, sino que también en el mundo,
donde efectivamente pareciera que la política consiste en acicatear, en estimular las emociones de las personas, y que el buen político es aquel que es capaz de interpretar bien esas emociones y ponerse al servicio de las emociones de las personas, ¿verdad? Algo de eso vemos en Chile cuando los temas centrales del debate público y presidencial son el tema de la seguridad o la migración, que son cuestiones desde luego importantes, pero tal cual se las plantea hoy día en el debate, aparecen como meras emociones, como miedo, temor, inseguridad, incerteza, y los políticos, en vez de intentar discernir racionalmente el problema o intentar conducir las emociones, contenerlas, orientarlas, que creo yo es la tarea de una buena política, hoy día lo que asistimos es a políticos, a figuras políticas, a liderazgos más o menos carismáticos, más o menos talentosos, que parecieran creer que el oficio del político consiste, ante todo, en estimular, en agizar, en acicatear, en fomentar las emociones, ¿no? Bueno, y parece como que eso si es el lo que buen les da político voto. fuera aquel que es capaz de, repito, de interpretar las emociones de la gente y de seguirlas. Cuando en realidad la política democrática, que es una excepción por lo demás en la historia de la cultura, descansa sobre la idea que la racionalidad importa y que las emociones no tienen ni deben tener la última palabra en nuestra vida colectiva. Solemos olvidarlo, pero si la sociedad estuviese entregada nada más que a las emociones que en ella brotan, buena parte de las instituciones que hacen la vida digna de ser vivida desaparecerían. Ahora, como dices tú, Carlos, claro, los políticos debieran conducir esas emociones, pero lo que se ve hoy día no solo en Chile, sino en todo el mundo, es que las emociones como la rabia y el miedo son las que están atrayendo grandes cantidades de votantes, ¿no? Y en el fondo, si quieren ser electos, más allá de si les gusta o no, a lo mejor a algunos les gusta Sí, sí. basar su proyecto político en el miedo, pero a quienes no les gusta eso, si no apelan a aquello, tampoco van a salir elegidos. Entonces, ¿cómo la democracia puede salir de este momento tan complejo en el que está, la democracia liberal, cuando los vientos están soplando hacia allá? A ver, ante todo habría que decir que en un mundo como el que tú has descrito, lo que está en peligro justamente es la democracia liberal. Porque cuando hablamos de democracia liberal, hablamos de una forma de gobierno, de un régimen de gobierno, por llamarlo así, donde quien ejerce el poder es quien logra para sí la adhesión de la mayoría. Por eso es democrático. Pero es liberal porque quien se hace del poder se compromete, ¿verdad?, a respetar los derechos fundamentales de las personas, a tratar a los ciudadanos como iguales y a adoptar decisiones fundadas en la racionalidad. Si en cambio las emociones, como yo decía adelante, comienzan a negarlo todo, lo que está en peligro es justamente la democracia liberal. De donde se sigue que si nos interesa la democracia liberal, el deber de los políticos, de los universitarios, de los intelectuales, de los medios de comunicación, es ir contra la corriente y hacer el esfuerzo de apelar a la racionalidad allí donde ya nadie parece creer en ella. Esto parece absurdo, yo lo sé, y parece iluso, pero no hay Claro, otro los camino. políticos dirían que eso puede ser ingenuo, digamos, idealista, Claro. pero que no es efectivo. Bueno, si no nos esforzamos por hacer que esta ingenuidad sea verdad, vamos a terminar en medio del fascismo, o sea, en medio del imperio de las puras emociones. El miedo de las masas, la arrogancia, el desdén de ciertos liderazgos carismáticos, ¿en eso queremos terminar? Carlos, ¿qué liderazgos presidenciales en Chile para ti son ejemplos en ese sentido? Digo, más allá de que obviamente todos los gobiernos y los presidentes y presidentas cometen errores, pero ¿qué han logrado encauzar las emociones de la gente y llevarlas hacia territorios de racionalidad? Bueno, a mí me parece que hay varios, digamos, ¿ah? Un ejemplo, para comenzar por un ejemplo más viejo, digamos, es Frei Montalva, ¿verdad? Alguien que era capaz de, por decirlo así, atender a las emociones que brotaban de la masa, de la política de masa, como es la política de la sociedad contemporánea, pero al mismo tiempo lograba conferirle un sentido. Y cuando las emociones tienen un sentido, ¿verdad?, logran contenerse, logran domeñarse, logran, por decirlo así, dirigirse hacia un cierto objetivo en vez de simplemente desbordarse. Otro liderazgo de esa misma índole, me parece, fue el de Ricardo Lagos, ¿no?, que con toda la severidad a que nos tenía acostumbrado, tenía la gran virtud, creo yo, de ser capaz de resistir el simple embate de las emociones y en cambio adoptar decisiones que él creía fundadas racionalmente. Yo creo que ese es un gran político, sin ninguna duda, aquel que, repito, es capaz de
por decirlo de esta manera, domeñar, conducir, orientar las emociones de las personas en vez de simplemente estimularlas. Nos detenemos poco en esto, pero pensemos nada más un momento lo que ocurriría si las emociones imperaran. Si las emociones imperaran, lincharíamos a quien comete un delito, ¿no? Perseguiríamos o maltrataríamos a los inmigrantes, ¿no? Cederíamos a los prejuicios de género, no permitiríamos que las minorías sexuales tuvieran un espacio en la esfera de la cultura. ¿Eso queremos? Todo lo que hace vivible la vida colectiva y hace que valga la pena vivirla, que la hace civilizada, reposan y descansan sobre el control de las emociones, no al revés, ¿verdad? Allí donde las emociones dicen que hay que expulsar a patadas al migrante, linchar al delincuente, no permitir que las minorías sexuales se expresen, la razón en cambio nos indica que compartimos la misma condición y que merecemos respeto recíproco. Pero eso es un logro de la racionalidad, no de las emociones, ¿verdad? Carlos, tú hablábamos en alguna entrevista previa de los riesgos que veías de los liderazgos iliberales, contrarios a los liderazgos que, digamos, valoran y aprecian y suscriben la democracia Claro. liberal, que están surgiendo en todo el mundo. Pensemos, por supuesto, en Donald Trump o Víctor Orbán en Hungría, y que en Chile también veías que había una línea entre liderazgos liberales e iliberales, y ponías en los iliberales a José Antonio Kast, a Kaiser y a Janet Jara. Del otro lado ponías a Carolina Toá y a Evelyn Matei como liderazgos adherentes a la democracia liberal. Bueno, Carolina Toá no ganó la primaria, Evelyn Matei está hoy día apareciendo tercera o cuarta en las encuestas, y todo indicaría, hasta hoy, esto por supuesto puede cambiar, que la segunda vuelta sería entre José Antonio Kast y Janet Jara, dos liderazgos que tú has definido previamente como iliberales. Claro, una tentación evidentemente iliberal, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el nivel de preocupación que tienes por lo que está en riesgo entonces en el país entre dos liderazgos, por supuesto, de signo político opuesto, pero que consideras que no tienen una garantía de apego a la democracia liberal? A ver, yo creo que en el caso de Kast o de Kaiser, digamos, que me parece a mí que son flagrantemente iliberales en algún sentido, en el sentido que descreen realmente de que los principios de una democracia liberal sean incondicionales, intransables. Y en el caso de Janet Jara ocurre algo similar, ¿verdad? Si es que uno atiende a la ideología en la que ella se sitúa en la esfera pública, aunque claro, ahora la morigere o la disimule, como es natural, digamos, que lo haga en un gobierno o en una candidatura de coalición. Pero no obstante eso, o sea, no obstante que tanto las personalidades de Kaiser y de Kast, como la de Jara, pudieran tener una tentación iliberal, los fenómenos en política no siempre son resultado solamente del carácter de los líderes, sino que suelen ser el resultado de la suma de dos factores. Por una parte, la agencia, o sea, el carácter que tenga el liderazgo, pero por otra parte, un factor estructural que tiene que ver con la cultura institucional del país. Y yo pienso que Chile tiene una cultura institucional muy fuerte y muy sólida todavía, que me parece podrá sujetar y moderar esa tendencia iliberal que desgraciadamente uno hoy día puede constatar en las candidaturas. ¿Cómo te explicas tú, que eres un columnista digamos, muy presente en los medios y estás analizando la política, muy temido también por muchos políticos, que Carolina Toá y Evelyn Matei, especialmente Toá, haya quedado fuera de competencia y Evelyn Matei haya perdido un liderazgo que tuvo durante un año y medio? ¿Qué habla eso de lo que decías tú, el contexto del país? Porque además son dos liderazgos de mujeres que llevan una vida entera, digamos, en lo público, Sí. que han tenido toda la experiencia profesional posible como para optar a ser presidentas de la República. Claro, bueno, es probable que ambas sean víctimas, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, de su propio sector político. Carolina Toá es un liderazgo, digámoslo así, socialdemócrata, me parece a mí, muy relevante, muy inteligente, y sin embargo no fue erigida como candidata a ese sector. Ello es consecuencia, creo yo, del maltrato ideológico, intelectual y simbólico que la izquierda o la centroizquierda, que había conducido al país durante prácticamente 30 años, fue maltratada, fue denostada, fue tratada peyorativamente, de maneras, digamos, que hoy día hemos olvidado, ¿verdad?, pero que acabaron que los propios partícipes del proyecto socialdemócrata
que había conducido Chile, acabaron abjurando de lo que habían hecho, ¿no? La pérdida de Carolina Toá tiene que ver, creo yo, con eso, ¿no? Es el resultado, digámoslo así, una cierta flojera intelectual de la propia izquierda, que no fue capaz de describir, atribuirse y continuar su propio éxito. Y en el caso de la derecha algo similar le pasa a Evelyn Matei, si bien se trata de figuras radicalmente distintas, ¿verdad? Evelyn Matei, con todo su talento, es una figura claramente contradictoria, con una trayectoria vital muy contradictoria, muy, digámoslo así, llena de turbulencias, por decirlo de esta manera. No es posible ver en ella una nítida trayectoria política, ¿verdad? Ha sido una trayectoria política con momentos zigzagueantes, pero así y todo, no tengo duda que Evelyn Matei es una política persuadida de las virtudes de la democracia liberal, pero ya vemos lo que está ocurriendo, algo similar a lo que ocurrió en la izquierda con Carolina Toá, una figura que siendo una firme adherente, a pesar de todos sus tropiezos, como digo, a la democracia liberal, está sin embargo siendo víctima de su propio sector más bien, ¿no? En este caso, su sector no la estaría respaldando, o sea, ¿qué falta? No la está respaldando, claramente. En la derecha ha habido el surgimiento, digámoslo así, de una cultura más iliberal, más autoritaria, que a pretexto de los problemas urgentes que hoy día aquejan a la ciudadanía, ha dejado de lado los ideales liberales y en cambio apuesta a una agenda centrada básicamente en el orden y en la seguridad, ¿no? Estos son Kast y Kaiser. Y ellos, claro, también han llevado adelante una lenta tarea para derruir, para denostar, para desprestigiar, para debilitar a la derecha más liberal. Recordémoslo, lo de la derecha cobarde, este tipo de expresiones más bien desdorosas, son un síntoma de la manera en que la misma derecha ha corroído, ¿verdad?, ha socavado el liderazgo de Evelyn Matei, ¿no? Ahora, esa es la gran paradoja, sí, creo yo. Y que claro, las que supuestamente iban a ser las dos. Claro, yo creo que la segunda mejor vuelta entre ellas no fue. política de la izquierda, que es Carolina Toá sin ninguna duda, y con todos sus problemas, la mejor política de la derecha, sin embargo, han sido socavadas, debilitadas por su propio sector. ¿Y cómo ves, Carlos, tú la figura del presidente de la República, que has tenido también momentos muy críticos hacia él, otros en que les has encontrado razón a algunas cosas por las cuales ha sido bastante criticado? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, para algunos es muy claro que va a volver a ser presidente, que ahora está enfrentándose, digamos, a José Antonio Kast, porque él quiere situarse como el líder de la oposición a un posible futuro gobierno de Kast y entonces pavimentar su camino para volver a la moneda. ¿Cómo lo ves a él? Bueno, yo creo, a ver, el presidente Boric fue, lo he dicho otras veces y vale la pena repetirlo, un presidente accidental. Es decir, él tropezó con la presidencia en un momento en que yo creo que él no pensaba que podría hacerse de ella. Esta es la verdad, ¿no? Algún día él lo confesará, pero yo creo que es así. Y eso explica buena parte, digámoslo así, de los tropiezos, ¿verdad?, y las incertidumbres en que se desenvolvió su gobierno, por lo menos en la primera fase. Así todo, a mí me parece un político de cierto valor, ¿no? A mí, esto se ha destacado poco, pero a mí me parece que un político de izquierda, como es Gabriel Boric, con un fuerte apego a la legalidad y a la institucionalidad, como él ha demostrado poseerla, con una convicción fuerte en materia de derechos humanos, como también él ha insistido tantas veces, es una rareza en América Latina. Y eso habla muy bien de él, creo yo, ¿eh? Y yo también creo, y me atrevo a augurar, que él va a emprender un liderazgo más bien de una corriente fuertemente socialdemócrata en el futuro, y no tengo ninguna duda que él se va a constituir en un líder de la izquierda en Chile, ¿no? Ahora, ¿cómo ves estos y no ataques? es una sorpresa que si gana José Antonio Kast, él sea el líder de la oposición. Esto me parece evidente, ¿no? Sí. Ahora, cuando él increpa a José Antonio Kast, o por ejemplo en la cadena nacional habló de estos recortes de 6.000 millones de dólares de que quiere hacer el candidato republicano en 18 meses, ¿hay intervencionismo electoral ahí o te parece? No, no lo creo, no, eso me parece una exageración total. A mí me parece que discutir conceptualmente acerca de las propuestas gubernamentales es propio de la política y pretender que el presidente de la República esté al margen del debate público es simplemente una tontería, ¿no? Carlos, a propósito de debates ¿Por qué se espera que Boric racionales, enmudezca? claro.
Bueno, eso es lo que dice él, desde luego. Este debate, digamos, especialmente en los últimos días, ya ha llegado a niveles como hablar de parásitos sobre los funcionarios públicos, los atorrantes, la palabra de la semana, pero ya desde Chile Vamos, y otros epítetos del mismo tenor de las candidaturas opositoras. ¿Qué crees tú? ¿Crees que son cosas que después van a pasar o crees que esto está degradando el nivel del debate a un nivel que puede resultar ser complejo volver atrás? Claro, no, yo creo que es particularmente preocupante ese tipo de expresiones, entre otras cosas porque, como sabemos, ¿verdad? Lo único que compartimos los seres humanos en una sociedad tan plural y diversa como la sociedad chilena, como son las sociedades modernas, es la palabra. ¿Ah? Es un patrimonio común. Nos encontramos en medio de la palabra, razonamos gracias a ella, emprendemos proyectos comunes, nos ponemos de acuerdo gracias a las palabras. Y entonces maltratar las palabras, transformarlas en insultos, en expresiones peyorativas, profiriendo expresiones desdorosas contra el adversario, me parece que no solo degrada la democracia, es una muestra de tontería, de poca inteligencia, y acaba, desde luego, me parece a mí, horadando el debate público, ¿no? ¿Acaso de aquí en adelante nos vamos a entender en medio de insultos, de garabatos, como si esto fuera un reality show, digamos? ¿Así nos vamos a tratar? ¿No? Carlos, tú decías respecto del iliberalismo, las tendencias iliberales de José Antonio Kast y de Johannes Kaiser. Esta semana Johannes Kaiser dijo en un discurso en Osorno que se saldría de la Agenda 2030, del Acuerdo Climático de París, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de cualquier otro lugar, digamos, en que hubiera un insulto hacia un funcionario, dice él, en Nueva York, que pudiera mandar sobre Chile. ¿Qué importancia tiene eso de cara a que, como dices tú, dentro de la derecha, es ese tipo de derecha más radical la que está tomando al menos mayor tracción, es lo que muestran las encuestas, en el votante de derecha, y es una mirada bastante distinta de la que tenía, desde luego, el piñerismo, ¿no? Que fue quien ganó 2 veces la presidencia de la República en Chile? Bueno, a mí me parece que ese tipo de expresiones de Kaiser demuestra, claro, una cierta liviandad, una cierta grosería en el sentido más descriptivo de la palabra a la hora de referirse a los asuntos públicos, ¿no? Olvidar que eso que funciona en Nueva York y que a él le parece despreciable es fruto de tratados, de acuerdos internacionales razonados entre líderes políticos, con miras a un cierto cosmopolitismo que garantice la paz. Este tipo de cuestiones me parece profundamente ignorante, ¿no? Acentuar el nacionalismo que es tan propio, ha sido históricamente tan propio de la derecha, hasta transformarlo en tribalismo, me parece una tontería realmente y algo bastante preocupante, ¿no? Ahora, de cara a las encuestas, lo que indicaría hoy, digo, la foto de hoy día, es que José Antonio Kast tendría la primera probabilidad de ser presidente de la República en una segunda vuelta. Y tú dices, bueno, más allá de sus tendencias iliberales, hay un contexto institucional en Chile que impediría que tomara, digamos, medidas de ese tipo, ¿no? Pero también puede pasar que tenga las derechas mayoría en el Congreso, con lo cual se configura un panorama de bastante poder para las oposiciones. Ahora tendrían que articularse entre sí, ¿no? Pero que habría entonces pie para hacer cambios importantes. ¿Tú confías en lo que ha dicho hasta ahora José Antonio Kast de que él no va a introducir cambios en materia valórica con temas que eran muy importantes para él mientras fue diputado, aunque votó contra el aborto en 3 causales, la píldora del día después, el divorcio, el matrimonio o igualitario, que no se va a meter en esa área? Porque estamos en un gobierno de emergencia? O sea, ¿tú realmente confías en esa promesa que ha hecho él, podríamos decir, o propuesta más bien? Más bien lo que yo creo es que, por decirlo así, la fortaleza institucional de Chile, una cierta tradición de respeto a las reglas de las instituciones, impediría un exceso como el que tú describes, ¿no? Quiero creer eso y confío en eso. Revertir el aborto en 3 causales, sí, por Chile, ejemplo. Chile no es, digamos, El Salvador, no es Centroamérica, no es Venezuela, no, es un país que tiene una cierta tradición institucional y estatal muy fuerte, ¿no? Y en cualquier caso, lo que ocurre en Chile en el futuro no solo depende de la mayoría en el Congreso, depende también de otras instituciones, por decirlo así, que están fuera del sistema político, en las que descansa la vocación de racionalidad que tiene que presidir la vida pública. Están las universidades, los medios de comunicación, el Poder Judicial. Estos 3 son los pilares, creo yo, hoy día de la vida colectiva.
Si uno mira el espacio público y se pregunta, bueno, ¿dónde radica el esfuerzo por la racionalidad en nuestra vida colectiva? Uno diría en los medios de comunicación, gracias a los cuales podemos hacer un escrutinio relativamente racional de aquello que circula en las redes, en el Poder Judicial, que hace valer los principios y las reglas, y en las universidades, cuya vocación más profunda tiene que ser la racionalidad, ¿no? Y que de hecho en la encuesta Bicentenario aparecen como la institución que tiene mayor confianza en la gente. Exactamente, entonces no hay que pensar la vida colectiva como simplemente teledirigida, por decirlo de esta manera, por las mayorías en el Congreso, ¿no? Hay una cierta tonicidad de la vida colectiva que es producto del quehacer de las universidades, de los intelectuales, de los medios de comunicación y del Poder Judicial, ¿no? Por último, que se nos acaba el tiempo, Carlos. Tú decías el socialismo democrático, la centroizquierda, no logró defender su proyecto, explicarlo bien, y por eso Carolina Toá no logró ganar la primaria. ¿Le podría pasar lo mismo a Chile Vamos en un gobierno de hegemonía republicana o del Partido Nacional Libertario, o digamos una combinación, de cara a perder también su identidad? O sea, ¿qué debiera pensar Chile Vamos mirando la experiencia del socialismo democrático en esta lucha por las hegemonías, tanto en la izquierda como en la derecha ahora? Yo creo que el gran problema de la derecha, que claro, ahora se hace flagrante y tal vez sea la oportunidad de que la derecha comience a pensarlo, es que siempre ha tenido una vertiente liberal extremadamente débil, ¿ah? La derecha en Chile ha sido hispanista, nacionalista, como lo era antes del golpe militar, o fue excesivamente tecnocrática, o generó sus cuadros intelectuales a la sombra de la dictadura, cosa que hemos olvidado tan fácilmente y tan rápidamente en Chile. Y lo débil que tiene la derecha es la vertiente liberal, ¿no? Los cuadros liberales en la derecha son muy pocos, y la mayor parte de quienes se dicen liberales son liberales bastante descafeinados, digamos, que hasta hace poco se oponían al aborto o se escandalizaban con el divorcio. Entonces, el gran problema de la derecha es que la vertiente liberal, que en mi opinión es lo más valioso que ella podría tener, ha sido siempre muy débil y muy expuesta, digámoslo así, a ser arrasada, hegemonizada, dominada por los sectores más duros, más autoritarios, que con pretextos nacionalistas, hispanistas, con el argumento de proteger la seguridad, de consolidar el orden, acaban siempre ahogando los ideales liberales. Este es el problema de la derecha, creo yo. Y tal vez una derrota de este atisbo de derecha liberal le sirva para darse cuenta que tiene que esforzarse más sus intelectuales por vigorizar los ideales liberales en la derecha, ¿no? Carlos Peña, muchas gracias por esta conversación. El libro Humanidades, lo visible y lo invisible ya está en librería. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.